Vivimos en un mundo complejo, lleno de violencia y en apariencia sin esperanza. Aunque la complejidad y la violencia persistan, la esperanza existe. La Biblia nos enseña a alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo. Entonces, ¿por qué no levantar la voz del Señor por quienes sabemos que están sufriendo? Conversemos. Génesis 3:16 dice: haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Dios no solo anuncia dolor en la maternidad, sino una profunda distorsión en la relación entre esposo y esposa. La caída dañó el vínculo y lo convirtió en un campo de lucha por el poder. La línea de interpretación que seguiremos entiende que, tras la caída, la esposa puede inclinarse a asegurar la relación desde un deseo desordenado de control, buscando no quedar expuesta, insegura o desprotegida. A la vez, el esposo puede convertir su responsabilidad en dominio, imposición o abuso. Así, Génesis 3:16 no justifica la violencia, sino que revela cómo el pecado puede deformar el amor, la autoridad y la ayuda mutua dentro del matrimonio. Mi hermano, un tema, Génesis 3:16 y la distorsión del poder en el matrimonio, me parece que va a ser muy interesante. Es un tema muy importante y más con lo que leíste de la Nueva Traducción Viviente. Es un tema realmente que nos importa y que tenemos que hablar de una manera dedicada. Sí, correcto. Entendemos entonces que el temor que puede aparecer en la persona dentro de la dinámica de la caída es quedar expuesta. ¿Bien? Ahora, sentir que si ella no controla algo o no se encarga personalmente de una situación, va a quedar desprotegida. Bien, situaciones que probablemente el esposo debería estar cubriendo y que le hacen sentirse de esa manera. Bien, por ejemplo, si el esposo es pasivo con los hijos, no corrige ni guía, ella puede pensar: si yo no tomo todo esto en mis manos, esta familia se desordena. Entonces empieza a dirigirlo todo, corregirlo todo, gobernarlo todo para no sentirse desamparada. Es una acción posible dentro de lo que estamos conversando. Sí, y muy importante. Y esto, repetimos, está dentro del análisis que estamos haciendo de Génesis 3:16 con esto del manejo del poder delegado, porque es una consecuencia de la caída. Sí. Y desearás controlar a tu marido, esa es una parte, y la otra parte del pecado, pero él gobernará o se enseñoreará sobre ti. O sea, eso es lo que estamos analizando. Entonces, como bien está señalando, hay situaciones que causan ansiedad, tensión relacional, ¿no? Pero la esposa es la que busca resolverla, según esta revelación de Génesis, controlando la situación. Entonces, cuando una esposa, movida por el miedo o la inseguridad, empieza a presionar, empieza a vigilar, repito, movida por el miedo o la inseguridad, ¿verdad? O sea, esos son como el combustible para las acciones, ¿no? Para la verbalización, etc. Empieza a presionar, vigilar, corregirlo todo, decidirlo todo o manejar el ambiente. El esposo puede sentir que pierde lugar, voz o autoridad. ¿Bien? Pero igual dentro del pecado que se señala en Génesis 3:16, y él se enseñoreará de ti. Ahora, y como su corazón también está caído, en vez de responder con humildad, asumir su responsabilidad, puede reaccionar desde el orgullo. A mí nadie me va a controlar. O aquí mando yo. Entonces se cumple la otra parte de Génesis 3:16, pero él gobernará sobre ti. Entonces se endurece, el esposo se vuelve áspero, corta conversaciones, impone decisiones o se hace más dominante. Claro está, el pecado del esposo sigue siendo responsabilidad del esposo. Si él domina, intimida o se impone, debe ser confrontado. Pero en dinámicas donde ambos reaccionan desde su pecado, o sea, tanto esposa como esposo, el miedo puede buscar seguridad controlando y el orgullo puede defenderse imponiéndose. Así se forma un círculo relacional muy dañino, ya revelado en Génesis 3:16, aunque cada uno sigue siendo responsable delante de Dios por su respuesta individual. Dijiste dos formas de pecado
una de cada lado, por ponerlo así. El miedo, que lo que busca es seguridad controlando, y el orgullo, que lo que hace es buscar defenderse por medio de la imposición. Ajá. Pongo un ejemplo para que lo comprendamos y vos decime qué opinas de ese ejemplo. Buena idea, sí. Pienso entonces que, vamos a suponer, el esposo viene siendo descuidado, digamos, con el tema del dinero, ¿bien? Uh-huh. Y la esposa evidentemente se asusta porque ve un posible problema financiero que los metería en muchos conflictos. Claro, claro. El problema aparece cuando, movida por el miedo, que fue lo que vos mencionaste, sí. ella une al esposo con esa amenaza, como si el esposo fuera el peligro que debe controlar. O sea, el peligro no es el esposo, es el problema financiero. Bien, entonces empieza a revisarlo todo, preguntarle cada detalle, corregir cada compra y constantemente recordarle errores del pasado. Uh-huh. Bien, ella siente, si yo no controlo todo esto, esto se hunde. Sí, bien. Así es. Ahora, eso es un panorama. Sí. Otro cuadro, lo sabio podría ser separar al esposo del riesgo financiero y poner el problema delante de ambos y decir, tenemos, en plural, nosotros tenemos un riesgo que debemos enfrentar juntos. Uh-huh. La amenaza entonces no es el esposo como persona, sino una actitud que puede llevar a la familia al colapso, movido por el miedo y por el orgullo uh-huh. que se ha mencionado anteriormente. Entonces, él, en vez de arrepentirse y asumir su responsabilidad, darse cuenta que probablemente se está equivocando, puede reaccionar desde el orgullo, que es el segundo factor que vos dijiste, uh-huh. que tiene que ver con deja de explicar, decide solo, se enoja si ella pregunta, o le dice, vos no te metas, yo sé lo que yo hago. Uh-huh. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Ella intentó resolver desde el miedo, controlándolo al esposo. Y el esposo, responde defendiéndose con imposición. Entonces, lo que entiendo de lo que vos explicaste y con este ejemplo es que la salida no es control ni orgullo, sino es una verdad compartida. Y creo que estas dos palabras son muy importantes. Una verdad compartida, que nos van a llevar a una responsabilidad clara y, por supuesto, decisiones sabias que tienen que ser tomadas delante de Dios. Exactamente, exactamente. Por eso estamos relacionando esto con el poder delegado. Hay un ataque al poder delegado que es un diseño de Dios desde lo que otra vez muestra el efecto de la caída relacional en 3:16. Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Otra vez. Entonces, hay un poder delegado sobre el esposo. Como ya lo hemos dicho en muchos programas anteriores, de semanas anteriores. Ahora, cuando el poder delegado no cumple su función, la parte pecaminosa para resolver la situación es controlando al marido o controlar la situación a través del ataque hacia el marido. Y no al problema. Y no al problema, no a la actitud. Es que usted es un desorganizado. Usted es un descuidado. Usted es... Entonces, esa vinculación, usted es el problema, no soluciona nada, agrava el problema. Entonces, lo que ven estás diciendo vos es que, como dos son mejor que uno, ambos se unen en una sabia confrontación de la actitud del problema y decir, tenemos juntos un problema que tenemos que resolver. El problema es el descuido financiero, la falta de administración, el desvío de fondos, si fuera desde el lado financiero. Entonces, ya no se controla la esposa hacia el esposo desde el ataque, usted es un desorganizado, sino la desorganización es un problema que nos está afectando a los dos en la familia, es la amenaza. Y juntos vamos a resolver esa amenaza, por ejemplo, desde los recursos de la sabiduría que tenemos disponibles en Cristo. Entonces, con este modelo, y lo acabas de explicar, si el esposo realmente está llevando a la familia al caos, la esposa no debe quedarse callada para no parecer controladora. Exacto. Bueno, para no controlar, entonces me quedo callada. Exacto. Y nos lleva el problema financiero a muy serios conflictos. Ahora, debe actuar, por supuesto,
La esposa debe actuar, pero no desde el afán de dominarlo ni de gobernar todo desde su ansiedad, que es el texto que estamos citando. Una cosa muy distinta es confrontar el problema, y otra cosa totalmente distinta es querer gobernar el corazón del esposo, Sí. imponiendo cómo debe pensar, desear, actuar. Bien, entonces confrontar busca verdad y responsabilidad, y controlar seguridad por medio del dominio. Son dos palabras muy diferentes. La confrontación lleva a un actuar responsable, Sí. pero el controlar tiene una tendencia también, pues, desde el miedo. Sí, exacto, exactamente. Desde el miedo, desde ese, bueno, igual, valga la redundancia, desde ese deseo de controlar al marido. Entonces controlar al marido es muy diferente a juntos controlar la situación. El problema, claro. El problema, sí, pero tenemos que identificar que esta tendencia es la primera tendencia desde nuestros deseos desordenados, a concupiscencia, que el Señor nos está advirtiendo desde Génesis 3:16 en el pacto matrimonial. Porque es aplicado al pacto matrimonial. Esa es la tendencia, entonces, el deseo de control y el orgullo por parte Exacto. de otro. Y ahí vienen los conflictos. Si los analizamos, digamos, de entre un confrontamiento simétrico, ¿verdad? Desde nuestras cotidianidades relacionales, si empezamos a ponerle mucha atención, vamos a ver ese patrón porque la palabra de Dios es veraz. Y vemos una esposa que intenta controlar ante una amenaza al esposo y la reacción inmediata del esposo que reacciona endureciéndose, claro, o digamos, tratando de controlar esa reacción, pero por medio del maltrato, claro, del silencio, del menosprecio, etcétera, etcétera. O sea, si nosotros resumimos los problemas simétricos en nuestras relaciones matrimoniales, es el patrón que Génesis 3:16 está señalando. Por lo tanto, si se ve el ADN de la situación, también sabremos cómo confrontarlo, ¿verdad? Si lo identificamos. Exactamente, sí. Sí, porque son dos elementos, como vos leías y como decías, fruto de la caída, el miedo y el orgullo, claro, que vienen a regir la relación, ya no como una sola carne, sino más bien enfrentados entre ellos y usando armas, como vos decías, miedo, orgullo, control, maltrato, remarcar constantemente las cosas, silencio absoluto. Sí. Entonces, son estos principios que tienen que ser notados para saber cómo responder correctamente entonces. De acuerdo, de acuerdo. Ok. Entonces, confrontar es necesario. Yo creo que estamos de acuerdo en esto. Y aparte necesario, es bíblico. Claro, así es. Efesios dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Si el esposo no está amando, cuidando ni respondiendo, eso tiene que ser señalado. Claro. ¿Por qué? Porque su mandato bíblico es el poder delegado de Dios al esposo, que es para amar. Exacto. Entonces, el poder, la autoridad que el esposo tiene como cabeza del hogar es para amar. Sí. Aquí el 25 dice, como Cristo amó a la iglesia. Claro. Entonces, si el esposo no está haciendo esto, debe ser señalado. Claro, ¿verdad? Confrontado. Sí, y es correcto. O sea, y no es una confrontación infundada. Es desde el fundamento bíblico. De acuerdo. Colosenses 3:19 también dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ante ese mandato, que está bastante claro y muy gráfico, no ser ásperos, la esposa no está controlando por decir, tu trato no está bien para mí. Necesitas asumir tu responsabilidad bíblica como esposo. Qué buena esta diferencia. Es un decir claramente las cosas. Aquí se está redimiendo el pecado de Génesis 3:16. Correcto. Porque no es resolver la situación desde el miedo, la ansiedad, la amenaza, atacando, sino es confrontando bíblicamente. Correcto. Y me encantó esta línea. Tu trato no está bien, eso es una confrontación. Claro. Ahí no se está tratando de que la esposa está controlando al esposo. No. Lo está denunciando en amor. Claro. Y desde la palabra. En amor y de la palabra. Sí, necesitas asumir tu responsabilidad bíblica como esposo. Exactamente. Eso es muy diferente a mantenerse en la resolución de conflictos desde Génesis 3:16, por ejemplo. Y es que este guión, tu trato no está bien, necesitas asumir tu responsabilidad bíblica como esposo, probablemente nace desde la misma vulnerabilidad de la esposa.
Ajá, de acuerdo. Esa vulnerabilidad que la esposa siente y percibe, si la maneja desde el pecado y el miedo, va a empezar a controlar. Claro. Pero si se somete al Señor y la lleva a su esposa, a su esposo, perdón, el Señor, esperando un hombre con un corazón tierno y arrepentido, va a responder para suplir esa vulnerabilidad. Claro. Entonces, qué buena línea decirle, mira, yo necesito como esposa que vos asumas tu responsabilidad como esposo. Desde lo que el Señor está establecido. Sí. Ahora, te pregunto, ¿y la esposa? ¿Qué debe ser la esposa? Sí. Sería. Bueno, pues en esta línea que estamos diferenciando, ¿verdad? El modelo confrontativo bíblico, pues está capacitada, porque es ayuda idónea, o sea, ya está previamente capacitada en Cristo para hablar con amor firme, pedirle al esposo que asuma su responsabilidad o inclusive buscar ayuda pastoral si no responde, que forma parte de su ayuda idónea, no es una traición al esposo si busca ayuda pastoral. Y entender que hay cosas en un hogar, en una casa, que no pueden quedar detenidas hasta que el esposo decida reaccionar. Exactamente. O sea, y eso no forma parte del control. Entonces, los hijos, por ejemplo, siguen necesitando cuidado. Las responsabilidades del hogar no pueden abandonarse y ciertas decisiones prácticas no siempre pueden esperar. Entonces, actuar en esas áreas no es pecado ni rebeldía de parte de la esposa. Es asumir una responsabilidad delante de Dios. Muy bien. Lo incorrecto sería convertir esa tensión, esa situación, esa carga como una forma para poder manipular desde el miedo, manipular, humillar o controlar al esposo en todo. Pero poner límites, termino el punto, poner límites, pedir respuestas claras y atender lo que la familia no puede seguir postergando, eso no es pecado. Qué importante esta línea que estás marcando de la responsabilidad delante de Dios, ¿verdad? Hay una necesidad. La casa tiene que funcionar, los hijos requieren cuidado, la relación requiere mantenimiento. Dos opciones, o se va desde el miedo al control y absorbo todo, haciendo que la otra parte, que en este caso el esposo, en su orgullo se cierre, maltrate y sea áspero, como decía Colosenses, o la línea de, desde su responsabilidad, confrontar o denunciar delante del esposo, ¿verdad? Y buscar todo esto que vos decías. Sí. El amor firme, que asuma su responsabilidad, guía pastoral, para que entonces este hogar funcione desde las responsabilidades dadas en cada parte, principalmente en el esposo que ha recibido un poder redimido para amar y para cuidar. Sí. Y aquí yo veo que el miedo, digámoslo así, puede disparar hacia dos soluciones, se pongo comillas, que no son soluciones, ¿verdad? O lo que le hemos llamado soluciones desadaptativas, ¿verdad? Es una frase que usamos mucho. El miedo busca, según Génesis 3:16, o controlar, o el miedo va a paralizar a la esposa para que no asuma su ayuda idónea. Es decir, el miedo la lleva a asumir falsamente una ayuda idónea, o el miedo la lleva a paralizarse a cualquier acción como ayuda idónea. O sea, el miedo nunca funciona como una fuente para resolución de conflictos matrimoniales. Correcto. Y son dos líneas muy, muy importantes, porque entonces, a consecuencia de estas dos líneas, así va a ser la relación. Controladora, insistente, incisiva, o paralizada, y simplemente dejándose llevar en un caos, como el ejemplo que usamos, financiero, claro, porque está paralizada por el miedo. Exactamente. En matrimonios donde no hay un patrón de dominio, también hablamos de miedo, sometimiento, pero sí una dinámica pecaminosa repetida. Ese patrón ayuda a ver el círculo. Ella, por miedo, controla más. Él, por orgullo, se endurece más. Este ciclo es sumamente dañino en una relación, y más si se sostiene en el tiempo. Entonces, cada uno justifica su reacción en el pecado del otro. Sí. Yo controlo porque él no responde, y yo me cierro porque ella me presiona. Si no lo reconocen delante de Dios, su propia responsabilidad, su propia actuar, ambos quedarán atrapados defendiendo su reacción y por ende no obedecerán a Cristo. Así es. Luego el desastre estará a las puertas y va a causar grandes estragos. Por eso es muy importante la responsabilidad personal y el reconocimiento delante del Señor, no lo que el otro está haciendo, sino
cuál es mi responsabilidad en esta parte. Exacto. Y cómo concilio eso con la acción que debo tener. Eso es muy importante. Porque a partir de este buen reconocimiento de Génesis 3:16, ¿no? Que revela ciertamente un corazón que ha sido entregado a Cristo, en mi caso, pero a la vez que sigo luchando con los residuos del pecado, de mi naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Condición que se terminará justamente cuando Cristo regrese y ¿verdad? Cuando ya tenga una, como dice la Escritura, una redención completa, una salvación completa, no que ahora está incompleta, sino que, digamos, necesitamos la consumada. Esa está muy bien. Yo necesito verme a través de esos residuos del pecado. Y necesito verme a través de que mis reacciones no justifican el hecho de decir, yo me endurezco porque es que mi esposa está en este momento, tiene un patrón de control sobre yo me siento asediado, llamémosle así, me siento asfixiado, me siento atrapado, ¿verdad? Ya ahora puedo reconocer que eso es una tendencia pecaminosa en el corazón de mi esposa, pero no justifica mi reacción posterior. Claro. O mi respuesta posterior. Y por tanto, yo voy a ser más áspero. Y por tanto, voy a tratarla con más menosprecio. Porque entonces, ese es el papel que ya la Escritura me está advirtiendo y que ahora en Cristo, ahí está el punto, ahora en Cristo ya no gobierna en mi corazón. Es decir, la Biblia señala el residuo de pecado, pero ya en Cristo no gobierna, como antes de Cristo sí gobernaba. Ahora ya no gobierna. Claro. Pero primero tengo que identificar cuál es la estrategia del residuo de pecado para ponerlo delante de Cristo y decir, Señor, estás alumbrando mi entendimiento para empezarte a vivir también en esta área. Cuando vos decís esto, me lo imagino así. Si yo logro ver en mi esposa una línea de pecado, un residuo de pecado, como hablamos, porque yo reacciono mal ante esto. Quiero decir, si yo veo a mi esposa, hay una acción de la vulnerabilidad, del miedo, estar reaccionando con una línea de pecado, ¿verdad? Mi responsabilidad como esposo no debería ser responder yo desde la misma línea, sino procurar cuidar a la otra persona. O sea, estoy viendo algo que tenés que tratar, que tenemos que trabajar, déjame ayudarte en cómo tratar esto, este miedo, esta vulnerabilidad incorrecta, porque eso, si yo también respondo mal, va a ser un conflicto. Si yo como esposo, o viceversa, como esposa, noto en el esposo una forma de pecado, una acción que nos puede dañar, quiero ayudarte porque veo que hay algo que no está bien en vos. En vez de comenzar a reaccionar yo también desde el pecado para generar un conflicto. De acuerdo. Y te voy a decir así rápidamente, es más, que entre nosotros dos nada más. Que de aquí no sale, no te preocupes. De aquí no sale, ¿verdad? De aquí no sale. Estoy seguro. Nadie lo va a saber. Exacto, bueno, qué dicho. Entonces, por ejemplo, en mi caso donde yo tengo un acto irresponsable de descuido, ¿no? Ahora, he aprendido y seguiré aprendiendo a que lo resuelvo con mi esposa. Digamos, si se señala mal, que no tengo por qué pedirle que siempre se señale bien, que tengo que ver primero mi corazón, pero si se señala mal una irresponsabilidad mía, por ejemplo, es que sos irresponsable en tal situación. ¿Ves? Hemos aprendido a tomar esa amenaza y sacarla de nosotros dos y ponerla al frente. Entonces, yo no tengo que defenderme de la irresponsabilidad como si fuera mi ser. O sea, yo tengo que defender porque me está atacando mi ser, a menos que yo suma que yo igual irresponsabilidad. Yo igual irresponsabilidad. Entonces, la irresponsabilidad es algo que es una amenaza que ya en Cristo no puede gobernar en mi vida ni en mi matrimonio. Entonces, la señalización, bien o mal, hasta el punto de mi esposa, bien o mal, correcta o incorrecta, no determina el que yo vislumbre la responsabilidad, la saco de mi ser para yo no verme aludido, y entonces yo veo mi responsabilidad al frente y digo, Cristo, ahora dime cómo, y yo asumo también esa responsabilidad para ir en contra de este acto irresponsable. Entonces, el problema es cuando nosotros nos encarnamos con nuestra actitud. Digamos, hostilidad.
yo soy hostil. Entonces yo tengo que defender, psicológicamente, tengo que defender mi yo, Claro. que ya está ligado con ser hostil. O sea, yo soy hostilidad. Pero cuando yo la separo, cuando se habla de hostilidad, ¿por qué me siento aludido? Claro. Si yo me siento aludido es porque yo mismo me estoy diciendo yo igual hostilidad. Estamos hablando entonces que es poner en perspectiva ese señalamiento para poder trabajarlo correctamente. Exactamente. Ya no es un ataque a la esencia del otro. Exacto. Aunque sea mal señalado, como bien decías, ¿verdad? Que es posible en algún momento. Entonces, trabajemos como pareja para poner ese conflicto en perspectiva y poder trabajarlo. Y vos dijiste algo muy importante, porque no es desvincularse de la responsabilidad, sino asumir mi responsabilidad, pero ver el problema en perspectiva para que juntos en matrimonio se pueda tratar entonces, ya no desde el miedo al orgullo, sino desde el amor que está en Cristo. Exacto. Y la línea también hacia nosotros, hacia nuestras esposas, no es decir, por ejemplo, es que vos sos una irresponsable o vos sos una ansiosa o es que usted es una descontrolada. Porque entonces yo estaría lanzando una solución ya mal desde el principio. Claro. ¿Ves? Claro. Porque estoy vinculando a mi esposa con la desesperación o con la exigencia. Es que usted es muy exigente. Usted es exigente. ¿Ves? Entonces yo ya la etiqueto. Y si, si mi esposa no tiene esta reflexión que estamos teniendo ahora, imagínate, Claro, ¿verdad? por supuesto. Entonces, inmediatamente yo digo, mira, aquí hay un deseo de controlar que nos está afectando. Exacto. Bien, entonces vamos a sacarlo y vamos a empezar a trabajarlo. Exactamente. Pero no decir, es que usted, ¿verdad? Es una desesperada, sino que la actitud desesperante no edifica nuestra relación. Claro. Entre los dos vamos a confrontarla. Y eso creo que está muy, muy unido también con la idea de identidad. Porque probablemente la persona con nuestros males y temores los tenemos en una identidad asumida. Pero no somos eso en Cristo. Sí. Es decir, en Cristo, entendiéndome yo en Cristo, no he sido llamado para ese tipo de vida, de ser irresponsable, de ser ansioso. Yo no soy eso, sino que son afectaciones de la vivencia en un mundo caído y que puedo decir en Cristo, yo puedo 1, 2, 3, 4, 5, desde una identidad dada por Él. De acuerdo. Y no significa que no aparezca en nuestra vida. Claro, por supuesto. Pero ya no somos. Claro. O sea, aparece y lo confrontamos. Exactamente. Pero no me ligo ya antes, como antes de Cristo. Pues bueno. Entonces, ¿cómo se confronta eso en Cristo? Bueno, pues resumiendo lo que estamos diciendo, el esposo no debe decir, cuando ella deje de presionarme, entonces la voy a amar bien. O sea, si ella, cuando deje de tratarme así, dejaré de ser hostil. Eso es lo que no podemos decir nosotros dentro del patrón de Génesis 3:16 ya identificado. Dios le habla primero a su propia responsabilidad. Correcto. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. O sea, Dios nos habla primero con nuestra responsabilidad, amar. Si yo digo, no amo porque ella voy en contravía con Efesios 5:25. Totalmente. Eso significa dejar la dureza, la imposición o la frialdad, aun cuando sea confrontado por mi esposa. O sea, si mi esposa me señala algo, yo no puedo endurecerme para protegerme mi ser vinculado con esto que se me está señalando. Esa es la responsabilidad de yo separar en Cristo. Ya yo no soy esto que llegó y Claro. que puede llegar. Yo puedo ser irresponsable. Yo puedo ser descuidado. Aún en Cristo, por supuesto. Sí, claro, puede pasar. Exacto, pero ya no gobierna en mí. Exacto. Ya yo no me vinculo con esto. Entonces, terminando el punto, pues eso significa dejar la dureza, como digo. Y la esposa tampoco debe decir, cuando él cambie por completo, entonces dejaré de manejarlo todo y de controlarlo todo. Ella también es llamada a responder desde la confianza en Dios, no desde la ansiedad. Exacto. Y te leo 1 Pedro 3, 5 y 6. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, como Sara obedecía a Abraham, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Y está la responsabilidad de él hacer el bien. Sí. Eso llamamos hacer el bien. Entonces, este círculo
de Génesis 3:16 que se ha mencionado desde el principio, es roto por el Evangelio. Claro. Cuando el Evangelio, la obra de Cristo por nosotros, llama a cada uno a mirar primero lo que depende de sí mismo delante del Señor, aunque el otro todavía falle. Exactamente. Porque esta percepción de lo que primero fallo yo va inmediatamente a bajar la guardia. De acuerdo. Entonces, si ambas partes, en primer lugar, asumen esa actitud de quiero mirar primero lo que depende de mí, automáticamente baja las guardias y la responsabilidad de mutuo cuidado va a ser una dinámica que va a ser normal dentro del matrimonio. Entonces ya no es de miedo, orgullo, control, manipulación, sino es, ok, yo sé que yo he fallado en esto, ¿cómo te puedo servir mejor? Sí. Y recordemos que todo esto está dentro del poder delegado. Exacto. Imagínate lo que estamos hablando y pensar a la vez de que el esposo es cabeza de su hogar. Claro, exactamente. A quien llamó primero Dios en Génesis 3, llamó primero al hombre y dice, ¿dónde estás? Exactamente. Y le dio un poder delegado, redimido, para amar y para proteger. Exacto. Entonces yo creo que hay un énfasis, un acento de responsabilidad mayor ahí. De acuerdo. Pues bueno, gracias a Dios por ese tema. Muy bien. Buen Y tema. nos preparamos para lo que será la otra semana, los nuevos temas que el Señor está preparando a través de este ministerio. Perfecto. Ansioso de escucharlos y conversar entonces. Sí, claro que sí. Gracias y nos vemos Gracias entonces. a vos. Gracias. Chao. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr. En Facebook, como LevantaCR. O contáctenos al correo alonso@levantacr.org.